Otto, el emperador germano que reforzó la corona del Sacro Imperio Prólogo en Eldax, que quiso volver a unir Occidente en la estela tras la desintegración carolingia. Europa occidental transitó entre señoríos emergentes, obispados poderosos y reinos fragmentados. En ese paisaje incierto surgió una figura que entendió la política como oficio de campo y de altar a Otto, llamado luego Otto o Otto el Grande. Hijo de Liudolfo y de la casa sajona de los Liudolfingos, se forjó en la guerra y en la alianza con la Iglesia. Su reinado 912-973, con el núcleo de poder consolidado desde su coronación en 962, es un intento deliberado y en buena medida exitoso de reconstrucción de una autoridad imperial en Occidente, mediante la combinación de la espada, la administración y la relación estratégica con el papado. Esta crónica recorre su ascenso y gobierno a la pacificación de Alemania, el control de Italia, la batalla de Lechfeld, la política eclesiástica, la formación temprana de un sacro imperio y las contradicciones intrínsecas de una corona reforzada por las lanzas. Y orígenes y formación, ansangre sajona y escuela de la guerra. Otto nació en 912, heredero de una casa que había crecido en la frontera germana. La tradición sajona le aportó hábitos militares, disciplina campesina y una sensibilidad hacia las estructuras locales. Condes, duques y obispos eran actores con los que debía negociar poder. Desde joven mostró aptitud marcial y prudencia política. Su educación fue práctica en aprender a administrar un ducado, a convocar levaus, a concertar matrimonios y a leer la liturgia como instrumento de legitimidad. La fragilidad del trono carolingio occidental y el eclipse del poder central facilitaron la emergencia de príncipes que intentaban dar forma a la autoridad mediante alianzas matrimoniales, nombramientos y episodios militares. Otto aprendió pronto la lección esencial: sin el apoyo de la Iglesia y de los magnates, no hay corona que se sostenga. Sin ejército leal, no hay derecho que imponer. Segundo, ascenso al poder del ducado, a la realpolitik del reino germano. Tras la muerte de su padre Enrique y en 936, Otto fue elegido rey de Germania por la Asamblea de Nobles. La elección no fue automática. Implicó la aceptación de un equilibrio de fuerzas entre los grandes ducados Baviera, Sajonia, Franconia, Suabia y Lorena. Otto supo jugar con esa etiqueta de primes inter pares. No se proclamó monarca por derecho divino único, sino por una mezcla de consenso noble y superioridad militar. Su política inicial fue consolidar la autoridad interna mediante matrimonios estratégicos. El suyo, con Edith de Inglaterra, es ejemplo. Represión de rebeliones y fortalecimiento del aparato comital en su favor. La elección temprana fue elemental. La reimposición del orden interno facilitaba la proyección exterior. Su fuerza no fue la pretensión de grandeza, sino la reconstrucción de cadenas de lealtad. Condes que administraban, obispos que legitimaban y un núcleo de guerreros que obedecían. Tercero, el control de la aristocracia y la construcción de un ejército real. El siglo X exigía, para cualquier rey eficaz, control sobre la aristocracia. Otto emprendió una política de equilibrio y limitación. Reforzó a condes fieles, suprimió usurpaciones y castigó revueltas con dureza calculada, pero no confió únicamente en la fuerza. Promovió la institucionalización del cargo cometal mediante investiduras condicionadas a lealtad y servicio. Asimismo, impulsó la creación de un núcleo de guerreros de confianza, caballeros y vasallos, directamente vinculados a la corona, que le permitieron proyectar poder sin depender por completo de grandes duques. Esta reorganización militar no fue solo arma, fue fuente de ingresos, de adjudicación de tierras y de construcción de una fidelidad personal que tiempo caracterizaría el poder imperial germano. Otto supo vincular el favor real
con la capacidad de adjudicar protección y bienes. Cuarto, Italia, en la mira en la intervención. El Papa y la oportunidad imperial. La península italiana ofrecía a Otto una doble oportunidad. Por un lado, la intermitente invitación de facciones papales que pedían tutela frente a señores locales. Por otro, la posibilidad simbólica de acogerse a la tradición imperial romana. En 951 Otto cruzó los Alpes, una empresa peligrosa y políticamente arriesgada, y, mediante campaña militar y alianzas matrimoniales, se casó con Adolaida de Borgoña. Obtuvo influencia sobre los estados italianos. El momento culminante fue la intervención en Roma al proteger al Papa y al restaurar el orden frente a usurpadores y familias beligerantes. Otto no solo consolidó su capacidad armada, sino que colocó la corona germana en la órbita de la historia imperial occidental. Esta relación con el papado sería parte esencial de su proyecto El Rey Alemán, que podía, en la hora oportuna, restaurar autoridad en Roma y, de paso, recibir una legitimidad nueva. V. Lechfeld, 955, a la hora de la victoria y el fin de la amenaza húngara. La amenaza más inmediata a Europa Central en la década de 950 eran las incursiones de los magiares húngaros, caballeros ligeros que devastaban comunidades y saqueaban regiones. La batalla decisiva en Lechfeld 955 marcó un punto de inflexión. Otto, reuniendo fuerzas de diversa procedencia, logró aplastar a las huestes de las estepas, capturar prisioneros y neutralizar la capacidad húngara de amenazar el corazón del reino. Lechfeld no fue solo una victoria militar, fue una fundación simbólica. Consolidó la autoridad de Otto ante la nobleza, catalizó la confianza de las ciudades y permitió una reorganización demográfica en territorios que hasta entonces habían vivido bajo riesgo constante. La victoria otorgó a Otto el prestigio necesario para imaginar un proyecto imperial de mayor alcance. Sexto, la coronación imperial de 962, entre simbolismo y pragmatismo, tras consolidar su posición interna y proteger al papado de amenazas. Otto recibió en 962 del Papa Juan XII la corona imperial en Roma. El gesto fue profundamente simbólico. Situaba Otto en la filiación de los emperadores occidentales y ligaba la corona germana con la misión de salvaguardar a la Iglesia y a las rutas de peregrinación, pero no fue solamente ceremonia. Implicó un acuerdo en la protección militar por parte del rey, a cambio del prestigio religioso que la coronación otorgaba. Ese momento es, en la historiografía, punto de inflexión en la formación del Sacro Imperio Romano Germánico en una entidad compuesta, heterogénea y sin fronteras uniformes, donde la corona vinculaba territorios mediante relaciones personales, investiduras y vínculos con la Iglesia. Otto no inventó el imperio, pero creó las condiciones para que la corona germana se enmarcara como heredera de la tradición romana occidental. Séptimo, reforma eclesiástica y la política clerical a obispos como columna del poder. Otto comprendió que la Iglesia podía ser tanto un aliado como un rival. Optó por integrarla al proyecto real mediante reformas. Promovió la designación de obispos leales. Creó abadías vinculadas a la corona y protegió un clero que pudiera servir de red administrativa y cultural. Los obispos, al no poder equiparar su fuerza a la de los grandes duques y carecer de herederos, resultaban ser agentes más fiables del poder real. Podían administrar tierras, recaudar impuestos y convencer a las poblaciones. La política otoñal sobre la investidura episcopal estableció un patrón que duraría siglos. El emperador ostentaba un margen de decisión en la elección y protección clerical, y la Iglesia a su vez otorgaba legitimidad y redes de culto que fortalecían la cohesión imperial. Esta simbiosis, sin embargo, sembró tensiones futuras sobre la frontera entre lo espiritual y lo secular. Octavo,
Organización territorial en marcas, condados y el tejido de la autoridad. El proyecto de Otto implicó reconstruir la administración sobre la base de unidades prácticas en condados, marcas fronterizas y señoríos reales. Las marcas fronteras militarizadas recibieron atención especial. Por su condición limítrofe, necesitaban una defensa continua y un liderazgo decidido. Otto dotó a estas áreas de condes fuertes, pero dependientes, y fomentó la implantación de fortalezas y rutas de abastecimiento. Este mapa administrativo no uniformizó el imperio, más bien lo compuso como un mosaico de jurisdicciones ligadas por la corona. Era un orden flexible. El emperador intervenía donde era necesario, la nobleza gestionaba lo local y la iglesia cubría la legitimidad sacramental. Noveno, legado, sucesión y las paradojas del imperio reforzado. Otto murió en 973, tras un reinado largo y fecundo. Dejaba un reino más seguro, una corona fortalecida y una red de alianzas con Roma y con los poderes locales. Pero el proyecto imperial que había reforzado también portaba paradojas a la dependencia de la corona. Sobre la fidelidad personal de vasallos y obispos, implicó que la unidad descansara en relaciones humanas más que en estructuras impersonales. La falta de una burocracia estatal extensa y la multiplicidad de intereses locales convirtieron al imperio en algo siempre precario y negociado. Además, la intervención militar en Italia y la íntima relación con el papado sembraron el terreno para conflictos futuros sobre la investidura. La autonomía de los reinos italianos y la pretensión secular de decidir sobre cargos religiosos. Otto plantó la semilla de un orden, el Sacro Imperio, que perduraría como entidad política vaga y compleja durante siglos. Ni reino nacional, ni restauración romano-clásica, sino una estructura política de naturaleza mediadora entre la Iglesia y los señores laicos. Epílogo en Otto, entre restauración y novedad. Evaluar un emperador práctico. Otto, y no fue un restaurador idealista de imperios pasados, ni un déspota absoluto. Fue un príncipe de frontera que supo conjugar la tijera de la guerra con la pluma de la liturgia. Su legado consiste menos en fronteras precisas que en la articulación de una corona con funciones protectoras y mediadoras. Reforzó la corona germana y la vinculó al papado. Neutralizó grandes amenazas como los magiares, reorganizó unidades administrativas y construyó una cultura política donde la corona podía delegar poder sin renunciar totalmente a la iniciativa. La valoración histórica es compleja. Para algunos fue el creador de un imperio medieval que dotó a Europa occidental de un centro de gravedad. Para otros fue el precursor de una dependencia secular sobre la Iglesia y un modelo que multiplicaría las luchas por la investidura en los siglos venideros. Ambas lecturas son complementarias. Otto fortaleció el orden, pero lo hizo sobre bases personales y regionales que, por su propia condición, necesitaban constante mantenimiento. Cierre la lección de Otto. Poder, alianza y continuidad negociada. La vida política de Otto I enseña que la creación de orden en tiempos fragmentarios exige una mezcla de espada y pactos a la fuerza para imponer y la legitimidad para persuadir. Otto supo leer la época, protegió al papado cuando éste lo necesitó, aplastó amenazas cuando la seguridad lo pedía y reorganizó el reino mediante instituciones pragmáticas. Sin embargo, su obra demostró que la corona medieval no podía ser un espejo perfecto del Imperio Romano. Era más bien una construcción híbrida, frágil y conversable, un marco en el que la continuidad se aseguraba mediante redes personales, no por un aparato administrativo que lo uniformizara todo. Así concluye la crónica de Otto y el emperador germano, que reforzó la corona del Sacro Imperio. Un príncipe que volvió a enseñar a Europa que la autoridad puede reconstruirse con armas, con monasterios y con alianzas, y que la persistencia política depende tanto de la victoria en el campo como de la paciencia para tejer lealtades.
Su tiempo dejó a Occidente una corona reforzada y un reino que, con sus aciertos y límites, sería el núcleo de la política europea durante siglos. Es fascinante ver cómo estos eventos históricos han moldeado el presente, ¿no crees? Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo contenido interesante.